Pues decíamos que estamos comenzando a estudiar los cultos por la tarde, el Decálogo, por medio del Catecismo Mayor de Westminster. Entonces estamos en la pregunta 99. La pregunta 99, ¿qué reglas pueden observarse para la perfecta, completa inteligencia de los 10 mandamientos? Inteligencia o interpretación, guión barra aplicación, como veíamos, ¿no? Son principios para, bueno, pues sí, por supuesto, pues comprenderlos y ponerlos en práctica de una manera pues más plena, ¿no? Que tal vez una simple lectura sin más, sin prestar mucha atención, ¿no? Pues no se puede dar. Y la semana anterior pues estuvimos considerando esta pregunta, las respuestas. Veíamos, ¿no?, que eran 8 y que nos quedamos en las 4 primeras. No llegamos a verlo todo, toda la respuesta. Simplemente voy a repetir los enunciados, ¿no? Para la recta inteligencia y comprensión de los 10 mandamientos pueden observarse las reglas siguientes. Primero, que la ley es perfecta y obliga a cada uno de los hombres a proceder en todas las cosas conforme a la justicia de ella y a una obediencia completa por siempre. Así que requiere el cumplimiento más exacto de cada deber y prohíbe aún el más pequeño pecado. Entonces, que la ley es perfecta y requiere una obediencia completa independientemente que la podamos los hombres llevar a cabo, ¿no? 2, que la ley es espiritual y así alcanza también al pensamiento, la voluntad, afectos y a todas las obras y facultades del alma, tanto también como a las palabras, las obras y las maneras, las formas. Y esto pues en contraste también con la comprensión un poco, se puede decir, literalista, ritualista de los mandamientos. Ese era, vimos, el problema también de los fariseos, ¿no? Que solamente se atenían, ¿no?, a la letra de la ley, a la letra del mandamiento, y no querían ver entonces el espíritu, el corazón, el alma del mandamiento. Y la ley, todos los mandamientos, es espiritual y alcanza no solamente pues la letra, por así decirlo, del mandamiento, sino también pues todo a la voluntad, afectos, en fin. En tercer lugar, que la misma cosa es exigida o prohibida de diversas maneras en diversos mandamientos. Lo vimos, ¿no? Esa esencia, ese principio, ¿no?, que se encuentra en muchos mandamientos, ¿no? No vamos a entrar otra vez en detalle en todo esto, solamente lo estamos repasando, ¿no?, para que nos acordemos. Y esto sí que nos acordamos, ¿no? Era algo a tener en cuenta, porque puede enriquecer mucho nuestra lectura de la Biblia. Dice, cuando un deber es mandado, el pecado contrario es prohibido. Y cuando un pecado es prohibido, el deber contrario es mandado. Y del mismo modo, cuando se hace una promesa, entonces la amenaza contraria está incluida, y cuando una amenaza está anexa, la contraria está incluida. Entonces, bueno, cuando se hace un mandamiento, entonces el pecado contrario se prohíbe, ¿no? Un ejemplo. Sí. No robarás. No robarás. Entonces el contrario sería pues sé laborioso y trabaja, ¿no?, con fuerza con tus manos, ¿no? La promesa y la amenaza lo estuvimos viendo en la amenaza en Génesis, ¿no?, de no comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, ¿no? Es una amenaza y al mismo tiempo, por lo tanto, era una promesa. Así se mantenía en obediencia. También pues en cuanto a las promesas, ¿no? Honra a tu padre y a tu madre, ¿no?, porque es el primer mandamiento con promesa de larga vida, para que te vaya bien en la vida. Por consiguiente, si no honras a tu padre, si lo desprecias, etcétera, etcétera, pues está incluida la amenaza de una vida no larga en la tierra. Bien, en todo caso, esto era para
hacer un poco de memoria y ahora vamos a ir pues considerando las cuatro, sí, creo que nos va a dar tiempo, cuatro normas o principios siguientes. Y como lo veíamos la semana anterior, pues vamos a estar mirando pues bastantes textos. Dice la quinta que lo que Dios prohíbe nunca debe hacerse y lo que Él manda es siempre un deber para nosotros y sin embargo no todo deber ha de hacerse en todos los tiempos, ¿no? O en todo tiempo. Entonces, que lo que Dios prohíbe nunca debe hacerse. La ley no se ha dado por Dios contemplando que en diversos momentos puede estar esto abolido o que se va a hacer excepción de él. Lo que Dios prohíbe nunca debe hacerse y podemos ver entonces los textos que aquí se nos da. Es primeramente en Job, capítulo 13, versículos 7 y 8. Job 13, versículos 7 y 8. ¿Hablaréis iniquidad por Dios? ¿Hablaréis por el engaño? ¿Haréis acepción de personas a su favor? ¿Contenderéis vosotros por Dios? Tengamos en cuenta estas palabras de Job en el contexto del libro, ¿no? Son las palabras que dice Job a sus amigos, ¿no? Que por, entre comillas, defender a Dios, acaban pues hablando iniquidad, ¿no? Y engaño, etc. Entonces, este es el texto que aquí se nos da como texto de prueba, ¿no? No por salir, por ejemplo, en defensa, entre comillas, de Dios, ¿no? Pues entonces está permitido hacer el mal, ¿no? Lo que Dios prohíbe en toda circunstancia no se tiene que hacer. Más textos en continuación es 20, capítulo 20 del Éxodo, comparar con Salmo 15 y Salmo 24. Vamos a mirarlo por partes. Primeramente, Éxodo 20, que es los 10 mandamientos, el versículo 7. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Y bien, pues podemos comparar esto con ¿No es el de Romanos, Jorge? Sí, me he equivocado yo completamente. Es que esto lo vimos precisamente la semana pasada. Sí. Sí. Perdón, Es Romanos capítulo 3, versículo 8, sí, perdón. Sí, no está esto tampoco muy claro. Sí, esto sí. Romanos 3, 8. ¿Y por qué no decir cómo se nos calumnia y como algunos cuya condenación es justa afirma que nosotros decimos hagamos males para que vengan bienes? ¿No? Que va un poco en la misma línea de lo que hemos visto antes, ¿no? Que por tratar de defender a Dios, pues se acaban pues diciendo cosas que no están bien. También pues Job capítulo 36 versículo 21 y Hebreos 11, 25. Vamos a mirar en Job capítulo 36 versículo 21. Guárdate, no te vuelvas a la iniquidad, pues esta escogiste más bien que la aflicción. Y por último vamos a leer en Hebreos capítulo 11 y versículo 25. Este es el capítulo de los héroes de la fe y aquí está hablando de Moisés. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo
escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Lo que Dios prohíbe no se ha de hacer en ningún caso. No podemos tirar tampoco aquí, podemos decir solamente de paso acerca de Moisés, ¿no? Moisés que ya tenía, pues, bueno, él sabía su origen, él era israelita y seguramente, pues, él tenía en su corazón, pues, ser de ayuda a su pueblo que estaba en, pues, ya sabemos, ¿no?, las condiciones del pueblo de Israel. Tal vez él podría haber dicho, mira, yo puedo utilizar mi influencia, ¿no?, mi poder. Yo soy el hijo de la hija del faraón, ¿no?, y puedo utilizar esto para bien, ¿no? Esto seguramente que tuvo que ser una de las luchas de Moisés, de las luchas personales de Moisés. ¿Pero qué comportaba quedarse ahí? Pues continuar con, como dice aquí, ¿no?, los deleites temporales del pecado, una vida del pecado, en la corte de Faraón, etcétera, etcétera. Digo esto porque es muy fácil ser tentado, es muy fácil ser seducido o ser equivocado. Entonces, si se tienen bien claros los principios, esto nos va a ayudar a aplicarlo en distintas circunstancias, ¿no? Seguramente que Moisés en aquel entonces pues estaría pues con esas luchas, estaría pues no lo veía claro, ¿no? Pero si tenemos claro que lo que Dios manda no se tiene que hacer en ningún caso, pues esto nos va sin duda a ayudar, ¿no?, en nuestra vida. Bien, pues esto, por un lado, después dice, lo que Él manda es siempre un deber para nosotros, es muy parecido, es solamente un texto en Deuteronomio capítulo 4. Deuteronomio capítulo 4 y versículo 8 y 9. ¿Y qué nación hay que tenga estatutos y juicios justos como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros? Por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Lo que Él manda entonces siempre tiene que ser hecho. Y tiene que ser entonces enseñado a los hijos, en las familias y observado para siempre, en toda ocasión. Y vemos ahora la siguiente, esta es la última frase de este principio. Dice, sin embargo, no todo deber particular ha de hacerse en todos los tiempos. Y da solamente un texto. Vemos aquí en Mateo capítulo 12, versículo 7. Mateo 12, 7, si lo tenéis a mano. Es con las, digamos, disputas de Jesús con los fariseos. Entonces leemos y dice, más si supierais qué significa misericordia quiero y no sacrifico, no condenaríais a los inocentes. No sé, entonces nos podemos a lo mejor decir, bueno, ¿y esto qué tiene que ver con lo que estamos aquí diciendo, no? Sin embargo, no todo lo que Dios manda ha de ser hecho en toda circunstancia. Si supierais lo que digo, misericordia quiero y no sacrificio, no condenaría a los inocentes. No se ve una relación aparentemente muy clara, muy evidente. Miramos el contexto. ¿Qué está hablando aquí Jesús? Está hablando del sábado, del día de reposo, ¿no? Y entonces está hablando de cómo David, los que tenían pues hambre, ¿no?, pues entraron en el templo, tomaron del pan de la proposición, etc. Y en el versículo 5 inmediatamente, ¿no habéis leído en la ley que en los sábados los sacerdotes profanan el sábado en el templo y son sin culpa? Entonces aquí está hablando de excepciones en el sábado, ¿no?, que por supuesto Dios ordena que no se ha de trabajar en el sábado. Sin embargo, también hay
excepciones, ¿no? Trabajos que son necesarios hacer. Por ejemplo, cuidado de enfermos, ¿no? No lo vas a dejar morir, ¿no? Porque sea sábado, ¿no? También de misericordia, ¿no? Entonces, es para ver que, aunque está el principio claro y el principio es inamovible, el principio es inalterable, hay también pues, distintas circunstancias, ¿no? Y Dios, por ejemplo, nos ordena que estemos orando siempre, continuamente, en todo tiempo, ¿no? Por ejemplo, en 1 Tesalonicenses, ¿no? Orad en todo tiempo. No significa esto, pues, entonces que hemos de estar solamente orando, ¿no? Y solamente, entonces, encerrados en nuestra habitación, orando. También, pues, tenemos que, pues, tener pues, nuestra vida y trabajar, etcétera, etcétera. Bueno, pues esto es en cuanto a este quinto principio. El sexto principio es más conocido porque se conoce más porque se ve muy claramente en el Sermón del Monte. Vamos a verlo, dice que bajo un pecado o deber todos los del mismo género son prohibidos o mandados juntamente con todas las causas, medios, ocasiones, apariencias de ellas y lo que incita a las mismas, ¿no? Y entonces pues vemos sobre todo hace referencia aquí a Mateo 5. Vamos a leer, son los textos del Sermón del Monte. Mateo 5, versículo 21, 22, 27, 28. Oísteis que fue dicho a los antiguos: no matarás, mas cualquiera que matare será culpable del juicio. Mas yo os digo que cualquiera que se enoje sin razón con su hermano será culpable del juicio, y cualquiera que diga a su hermano raca será culpado delante del concilio, y cualquiera que diga necio será culpable del fuego del infierno. Es el mismo género de pecado. Se está quebrantando el mismo mandamiento del no matarás. Es simplemente grados en la acción. Grados en la acción. Pero en esencia sigue siendo el mismo mandamiento, un quebrantamiento del no matarás. Mateo capítulo 15, versículos 4 al 6. Mateo 15. Porque Dios mandó diciendo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Mas vosotros decís: cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios, todo aquello con lo que te hubieras beneficiado de mí, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Entonces, vemos lo que aquí está diciendo, ¿no? Que lo que Él manda, aquí pues lo manda también juntamente con todas las causas, medios, ocasiones, apariencias de ellas y lo que incita a las mismas. Es decir que si el Señor manda honrar a tu padre y a tu madre, honra también que lo estés manteniendo en la vejez, y honra también, está mandando también que proveas a Él lo suficiente, ¿no? Entonces vemos aquí, esto no está disociado ni dividido, pues con lo que está diciendo aquí, que había gente que decía: no, mira, esto yo lo he reservado, esto yo he hecho una ofrenda, no puedo ayudar a mi padre, ¿no? Al hacer eso se está quebrantando el mandamiento de honrar al padre y a la madre y de proveer para él. Porque incluye también todas las circunstancias, todos los medios de las acciones, ¿no? Vemos también Hebreos capítulo 10, versículos 24 y 25. Hebreos 10, 24 y 25. Considerémonos los unos a los otros para provocarnos al amor y a las buenas obras, no dejando nuestra congregación, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto que veis que aquel día se acerca.
Sigamos viendo porque hay bastantes textos aquí en este apartado. Primera Tesalonicenses capítulo 5, versículo 22. Primera Tesalonicenses capítulo 5, versículo 22. Apartaos de toda apariencia de mal, entonces vemos que es, lo abarca todo, ¿no? Todas las circunstancias, todas las condiciones, todo lo que incita, etcétera, toda apariencia de mal. También Judas, versículo 23, Judas, versículo 23. Justo antes de Apocalipsis. Mas salvad a otros con temor, arrebatándolos el fuego, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Bueno, si se ha de tener eso, ese aborrecimiento incluso de la ropa, significa también es para no participar de ninguna de las maneras en sus caminos, en sus vías, en sus pecados, ¿no? Que no es solamente el hecho y ya está, sino también todo lo que contribuye, todo lo que, etcétera, etcétera, ¿no? Está relacionado con ese pecado. También entonces vemos en Gálatas capítulo 5, versículo 26. Gálatas 5:26. No nos hagamos vanagloriosos, provocándonos los unos a los otros, envidiándonos los unos a los otros. No es solamente, por lo tanto, la vanagloria, ¿no? Vemos también todo lo que está relacionado, ¿no? Provocación, la envidia, etcétera, etcétera, ¿no? Juntamente con el mal, juntamente con ese pecado, pues hay toda una serie de cosas que se tiene también que evitar. O también, por último, Colosenses capítulo 3, versículo 21. Colosenses 3, 21. Y leemos: padres, no irritéis a vuestros hijos para que no se hagan de poco ánimo. Para que no se hagan de poco ánimo. Bien, pues entonces esto en cuanto a este sexto punto. Y ahora pues los dos últimos están relacionados, ¿no? En apariencia pues bueno, podría ser un poco a lo mejor hasta difícil ver la diferencia, pero la hay. El séptimo dice que en lo que se nos es mandado o prohibido estamos obligados, conforme a nuestra posición, a procurar que sea hecho o evitado por otros según los deberes del lugar que ocupan. Este es el séptimo. Y el octavo, que en lo que es mandado a otros estamos obligados, según nuestra posición y oportunidades, a ayudarlos y a tener cuidado de no participar con ellos en lo que está prohibido. Vemos que está relacionado y hasta qué punto, ¿qué quiere decir, no, cada cosa? Veamos entonces, en lo que se nos es mandado o prohibido a nosotros, a los creyentes, ¿no? A cada uno en particular, según nuestra posición, según lo que sea nuestra posición en la vida, estamos obligados, conforme a nuestra posición, lo dice, a procurar que sea hecho o evitado por otros según los deberes del lugar que ellos y también nosotros ocupan. Es decir, que es nuestra responsabilidad también, ¿no? El procurar que los demás no infrinjan el mandamiento, los mandamientos de Dios en lo que depende de nosotros. Y también pues vemos, ¿no? Lo que es mandado o prohibido, también a la inversa, en lo que depende de nosotros, el procurar que lo cumplan, ¿no? A lo mejor no
perfectamente, a lo mejor no son cristianos ni siquiera, ¿no? Pero, por ejemplo, un ejemplo, alguien que no sea cristiano, que no sea creyente, que sea amigo nuestro, tiene confianza en nosotros y lo que nosotros le podemos decir tiene alguna cierta influencia, le podemos decir, mira, mejor que no trabajes el domingo porque es el día del Señor. Y si Él pues nos oye, ¿no? Y si eso contribuye en algo para que Él observe el día del Señor, pues mejor. A la inversa, ¿no? En lo que dependa de nosotros en el día del Señor, evitar que los demás trabajen. Es decir, pues, en los días del Señor, evitemos ir, por ejemplo, a un restaurante, ¿no? Porque nos vamos a pasar nosotros bien. Nosotros estamos todavía descansando, pero estás haciendo trabajar a los demás en el día del Señor. O ir al fútbol, o ir al teatro, ¿no? Porque estás dando pie a que los demás trabajen para ti, ¿no? Son ejemplos, ¿no? Entonces es que no es solamente yo lo hago y ya está, ¿no? Lo que veíamos esta mañana acerca del individualismo, ¿no? Esto está todo un poco más conectado, ¿no? La vida, y lo que hacemos tiene también influencias para con los demás, ¿no? Y esto sobre todo en el caso de la familia, lo hemos estado viendo también esta mañana, ¿no? Acerca de los padres y el deber de los padres, ¿no? Porque esto es sobre todo acerca de los que tienen autoridad en el hogar, ¿no? Los padres, particularmente el padre, como veíamos esta mañana, ¿no? Pues tienen esta autoridad para, como veíamos, ¿no? Conducir la casa según la palabra y los mandamientos del Señor, para que los que vienen detrás de nosotros sigan los caminos del Señor. Pero bien, no vamos otra vez a predicar como esta mañana, ¿no? Ya ha habido pues la predicación de esta mañana, no vamos a entrar otra vez. Entonces vamos ahora a leer los textos que se nos da aquí, que son los del punto 12, Éxodo 20, capítulo 20, versículo 10. Y leemos pues más, y es también el mandamiento del sábado. Mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios, no hagas en él obra alguna, ¿no? A él, bien, pero después continúa diciendo, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, ¿no? Ni siquiera la bestia, ¿no? El extranjero que no es ni siquiera del pueblo de Dios, que no es circuncidado, pero está en tus puertas, está en tus ciudades, depende de ti, es tu responsabilidad, lo puedes intentar, ¿no? Bien, Éxodo capítulo 20, versículo 10, Levítico capítulo 19, versículo 17, Levítico 19, 17. Si alguno tomare a su hermana, hija de su padre o hija de su madre, y viere su... 19, 17 de Levítico. Sí. ¿Sí? Pues tendrá que ser. Si alguno tomare a su hermana, hija de su padre o hija de su madre, y viere su desnudez, y ella viere la suya, es cosa execrable. 19, 17 era para Levítico 19. Levítico 19, claro, es que estoy en 20. No aborrecerás a tu hermano en tu corazón, razonarás con tu prójimo, y vemos, para que no participes de su pecado. Para que no participes de su pecado. Qué bueno que estéis atentos. Génesis capítulo 18, versículo 19, que lo hemos estado viendo esta mañana, ¿no? ¿Nos acordamos? De Abraham. Este texto lo hemos leído y considerado brevemente. Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Y por último, no es por último, pero Josué 24:15, este texto
lo conocemos, ¿verdad? ¿Alguien lo podría decir así de memoria? Yo en mi casa Sí, serviremos a Jehová. ¿Cómo? Yo en mi casa serviremos a Jehová. Amén. Y después, por último, pues leemos en Deuteronomio 6, versículos 6 y 7. Y estas palabras que yo te mando hoy, ¿no? Amarás al Señor tu Dios con todo corazón, mente, fuerzas, etc. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino a acostarte y cuando te levantes. Estando en la casa. Entonces es algo a tener en cuenta porque es ahí, ¿no? Realmente donde para nosotros los cristianos, ¿no? Es lo principal, ¿no? Es la responsabilidad que el Señor nos da, como hemos visto esta mañana, a los padres, ¿no? Y particularmente al padre. Y bien, pues entonces vamos ahora ya por último, la última pregunta, decíamos, ¿cuál es entonces la diferencia? Hemos visto, ¿no? En lo que dependa de uno, ¿no? Pues intentar evitarlo o intentar ayudar a los demás, ¿no? Y ahora dice que lo que es mandado a otros, estamos obligados, según nuestra posición y oportunidades, a ayudarlos. Vemos, es muy parecido, pero el enfoque cambia, ¿no? Primero es lo que me es ordenado a mí, ¿no? Y ahora es también lo que es ordenado a los demás. Entonces, no es, mira, es que esto solamente se lo mandan a ellos, ¿no? Se lo mandan a los padres, o lo mandan a los hijos. También yo estoy obligado, y dice, según nuestra posición y oportunidades, a ayudarlos y a tener cuidado de no participar con ellos en lo que está prohibido. Son pocos textos, primeramente, 2 de Corintios capítulo 1, versículo 24, 2 de Corintios 1, 24. No que nos enseñoreemos de vuestra fe, sino que somos colaboradores para vuestro gozo, porque por la fe estáis firmes, perdón. Entonces vemos, es la perspectiva de, según nuestra posición y oportunidades, ayudarlos, ¿no? Ayudarlos a los cristianos en el cumplimiento de también los mandamientos del Señor. Y por último, tener cuidado de no participar con ellos en lo que está prohibido. Dos textos, primero en 1 Timoteo, capítulo 5, versículo 22. No impongas las manos con ligereza a nadie, ni participes en pecados ajenos, consérvate puro. Y después Efesios capítulo 5 y versículo 11. Efesios 5, 11. No seáis partícipes de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien redarguidlas. Entonces, no podemos, evidentemente, entrar ahora en detalle, ¿no? En cuanto a esto, porque, bueno, lo esperamos también ir viendo poco a poco en la posición de la ley, ¿no? De los mandamientos que vamos a, Dios mediante, ya comenzar, ¿no? La semana que viene, semana siguiente. Pero tengamos esto presente también, ¿no? Hemos de, primeramente, ser responsables en lo que el Señor nos manda a nosotros, contribuir a los demás, ¿no? Ya sea para que ellos lo cumplan o que también lo eviten, pero también a no ser partícipes de los pecados de los demás. Esto es muy amplio y abarca mucho, ¿no? Todo lo que es la ley y los mandamientos de Dios es omnicomprensivo, abarca en todos los aspectos de la vida. A todos los aspectos de la vida.
pública y privada. No se ha de hacer dicotomía ni dividir en lo público y lo privado. Aquello que es público y que contraviene las leyes de Dios, los cristianos hemos de evitarlo. Hemos de evitar ser partícipes de aquellos que transgreden los mandamientos de Dios públicamente. Hemos de tener esto muy presente. El no participar en pecados ajenos. Por consiguiente, que hemos también de estar examinando nuestras vidas, no solamente por los pecados cometidos directamente por nosotros, sino por aquellos en los que podamos ser partícipes, a nivel público o privado, o incluso, como cristianos, o incluso en la iglesia. Como dice Pablo a Timoteo, mantente puro. A ver, nunca vamos a poder estar con la perfección sin pecado, pero hay una responsabilidad allí cuando vemos y sabemos que ciertamente hay pecado, de no estar transigiendo con el pecado. Si estamos en una iglesia, por ejemplo, que abiertamente acepta el pecado, es, si somos creyentes, nuestro deber abandonar esa iglesia. Bueno, hay también razones que uno puede decir, no, es que es la de mis padres, o es la que yo me convertí, o lo que sea. Si están, bendiciendo homosexuales, por ejemplo, ¿no? O están también con herejías, enseñando herejías, ¿no? En general, ya no es de práctica, sino en cuanto a doctrina. Es nuestro deber no participar de esto. Ya digo, esto es muy amplio, no vamos a poder entrar ahora en toda la casuística, ¿no? No es tampoco el momento, seguramente, ¿no? Pero tengamos esto presente, porque creo yo que esto es uno de los puntos débiles, ¿no? Entre los cristianos, ¿no? No se tiene lo suficientemente claro la importancia de participar de pecados ajenos. Si los pecados ajenos se hacen en la esfera pública, como que eso no nos afecta a nosotros. No, si está hecho la esfera pública, serán los políticos, serán los etcétera, ¿no? Quien sea. Pero si tú de alguna manera estás participando en ellos, pues también puedes llegar a participar, ¿no? De la visitación de esos pecados por parte del Señor. Entonces, lo importante es, sobre todo, el nombre de Dios, la honra debida al nombre del Señor. Evitarlo por quien es Dios. Para amar a Dios, con todo el corazón, con toda la mente, con toda la fuerza, con toda la voluntad, con todo nuestro ser. Por causa de nuestro Señor y nuestro Salvador. Evitarlo por causa de Él y por causa de su nombre. Pues que así sea, y que el Señor nos ayude en su gracia a poder poner por obra todas estas cosas. Amén. Vamos, hermanos, ahora. Señor Padre, ante tu ley, ¿quién puede, Señor, decir que está libre, Señor, de toda falta?
Venimos a ti, Señor, pidiendo el perdón de nuestras faltas y pecados. Queremos pedirte perdón, Señor, por todas las veces, Señor, que no cumplimos como debiéramos, Señor, tu santa ley, tus mandamientos, Señor. Tus mandamientos que afectan, Señor, a toda nuestra vida, a todo nuestro ser, toda nuestra mente, toda nuestra capacidad, Señor, nuestra posición en la vida. Señor, que no es solamente lo que hacemos nosotros, sino también, Padre, lo que dejamos hacer a los demás, o aquello que también, pues de alguna manera u otra, Señor, nosotros podamos llegar a ser partícipes de los demás. Oh Dios, pon en nosotros, te rogamos, el amor por tu nombre y el temor a ti. Afianza, Señor, afirma nuestro corazón para que tema tu nombre. Y Señor, que te amemos, Señor, con todo el corazón, con toda la mente, alma, fuerzas, Señor. Que tengamos, Señor, este amor por ti, por tu Hijo Jesucristo, Señor, el cual nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Oh Dios, que nosotros estemos pues con este mismo amor por Él, Señor, y este mismo deseo de estar cada vez más y más en comunión con Él, Señor, si verdaderamente lo hemos conocido, si verdaderamente, Señor, nosotros pues hemos nacido, Señor, de lo alto, por la fe en Él, Señor. Oh Dios, que estemos amándolo más y más y más y más en comunión, Señor. Apartándonos, Señor, de la impiedad, apartándonos, Señor, del pecado del mundo, Señor, para, Señor, seguir pues la justicia, el gozo, la paz de tu reino, Señor, juntamente con los que invocan tu nombre. Oh Dios, Señor nuestro, queremos pues presentarte pues estos estudios que queremos hacer ahora de tu ley. Ayúdanos, Señor, a que lo hagamos, Señor, a conciencia, Señor, y también examinando nuestra conciencia, Señor, en profundidad, Padre. Señor, no para que, Señor, pues tengamos también una actitud carnal, que estemos descansando en nosotros mismos, en nuestras propias obras, como si nosotros hubiéramos hecho mérito alguno. No esto, Señor, sino para llevar nuestra vida más y más cerca a tu voluntad, Señor, y de esta manera estar más y más en comunión contigo. Señor, Padre, pues queremos pedirte, Padre, pues que nos estés ayudando, Señor, en las semanas que vienen, siguientes, Señor, y que sea de mucha bendición para nosotros, para nuestras familias, Señor, también, y también para la congregación. Gracias, pues, Señor, te pedimos pues todas las cosas en el nombre del Señor Jesús. Amén. Y vamos ahora, pues,